Hola a todos. Hoy os vamos a enseñar un sitio que nos tiene fascinados. A finales de enero nos fuimos a esquiar a los Dolomitas, en el norte de Italia. Esta vez no fuimos con la furgo, ya que nos juntábamos allí con más amigos. Esperamos que os guste tanto como a nosotros. Comenzamos. Como os decíamos, esta vez no fuimos con la furgo. Durante la semana fuimos preparando todo nuestro equipaje y el material de esquí. Volamos desde Barcelona hasta el aeropuerto de Múnich. Desde allí cogimos un coche de alquiler con el que fuimos hasta Canacei. Normalmente para llegar a los Dolomitas se vuela hasta Venecia, que está mucho más cerca, pero nosotros volamos a Múnich, a casi el doble de distancia en coche. Pero los vuelos son bastante más económicos, incluyen el equipaje de esquí y como en Alemania es obligatorio el uso de neumáticos de invierno, todos los coches de alquiler ya los tienen incluidos en el precio. Desde Venecia hay que pedirlos como un extra y normalmente solo te ofrecen cadenas de nieve. De modo que tanto por lo económico como por la seguridad de viajar con unos neumáticos de invierno merece la pena conducir durante 2 horas más. Llegamos ya de noche a Canacei, en Val di Fasa. El pueblo es muy bonito. Los Dolomitas lo forman 14 estaciones de esquí, unidas por un forfait común, pero la maravilla de este sitio es que 7 estaciones de las 14 están unidas físicamente y son esquiables con un total de 661 kilómetros de pistas espectaculares entre unos paisajes de cuento. Bienvenidos a la Sella Ronda. Las 7 estaciones restantes, que no están unidas entre sí ni a la Sella Ronda, suman un total de 697 kilómetros, así que en total tenemos disponibles bajo nuestros esquís 1.358 kilómetros de una nieve espectacular. Por las mañanas cogíamos el esquibus. Existen varias paradas a lo largo de Canacei. Hay 3 puntos de acceso a la Sella Ronda. En un sentido y en el mismo Canacei, el Telecabina Pecol. Unas paradas más, en el pueblo de Alba, tenemos la posibilidad de tomar el teleférico Col dei Rossi para acceder a la Sella Ronda, o el telecabina Ciampac, que nos da acceso hacia un ramal llegando esquiando hasta Pozza di Fassa. En sentido contrario se puede coger el esquibus hasta Campitello di Fassa y tomar el teleférico Col Rodella, accediendo también a la Sella Ronda. El primer día tomamos el telecabina Pecol desde Canacei y empezamos ruta. Tomamos rumbo hacia Araba. Al llegar a Araba y para poder continuar con la Sella Ronda hay que cruzar el pueblo. Para ello se utiliza un telesilla llamado Araba Fly. Desde ahí seguimos rumbo hacia Alta Badia, descendiendo hasta Corvara. En Corvara tomamos el telecabina Boé, para luego tomar el telesilla Balón, que solo da acceso al pico Balón, para desde ahí descender por una pista negra con el mismo nombre.
Tras el descenso, continuamos hacia La Vila y desde allí llegamos hasta la Santa Croce. El santuario de la Santa Croce es un lugar de peregrinaje situado a 2045 metros de altitud. Según la leyenda, fue habitado por San Lorenzo di Sebato, un conde que se convirtió en ermitaño y ordenó la construcción de la iglesia que vemos hoy. Desde aquí tocaba regresar deshaciendo el mismo camino. Según la aplicación My Dolomiti, a través de los datos del forfait de los telesillas y telecabinas que habíamos cogido y haciendo una estimación de las pistas por las que podíamos haber descendido, habíamos recorrido 46 kilómetros. Según el track del GPS, unos 60 kilómetros. El segundo día salió un poco malo, nevando, con bastante viento y algo de niebla, así que tras llegar a lo alto de la estación para comenzar un nuevo día, yo decidí volverme al apartamento. Sin embargo, Raúl y parte del grupo disfrutaron del día. Yo, junto con otra parte del grupo, aprovechamos para pasear nevando por Canacei. El tercer día comenzamos la Sela Ronda desde el mismo sitio, pero en el sentido opuesto, hacia el Paso Sela, y desde allí descendimos hacia Valgárdena, hasta el pueblo de Selva. Desde ahí volvimos a subir para bajar la famosa pista Saslong. Esta pista fue construida en 1968 para el Campeonato del Mundo de Esquí Alpino de 1970. Es hoy en día una de las pistas clásicas del circuito del mundo de esquí alpino. Desde 2002, además de las carreras de descenso, alberga también las de Supergigante. Tiene una pendiente media del 24% y un máximo del 56,9%. Tiene casi 3,5 kilómetros de largo y con ella llegamos hasta Santa Cristina Valgárdena. Allí, para poder continuar ruta, hay que coger el Gerdeina Ronda Express, una mezcla entre una cabina de teleférico y el metro. Este cruza bajo parte del pueblo y la montaña durante 3 kilómetros. Una vez en el otro lado, continuamos esquiando hasta llegar a la pista La Longuía, una preciosa pista de casi 11 kilómetros.
Desde ese punto comenzamos el regreso hasta Canacey. Este día la distancia recorrida según la aplicación a través del Forfait fue de 46 kilómetros y la de nuestro track por GPS de 42. En este tipo de estaciones tan grandes hay que tener en cuenta el momento en el que hay que comenzar el regreso. A las 4:30 de la tarde los tornos se bloquean y ya no dejan acceder a los telesillas o telecabinas, por lo que hay que tener en cuenta que en el momento en el que se paren, lo único que puedes hacer es descender por las pistas y llegar a tu destino. Si no es así, el día termina con una aventura inesperada. Habrá que llegar esquiando hasta el pueblo más cercano y una vez allí coger un taxi que te lleve a tu destino. Pero hay que tener en cuenta que lo que esquiando se puede hacer prácticamente en línea recta, por carretera son muchos más kilómetros. Al día siguiente algunos estuvimos a punto de sufrirlo y parte del grupo lo sufrió. Este día cogimos el esquibús hasta el pueblo de Alba y comenzamos la ruta con el teleférico Col dei Rossi para acceder a la Sella Ronda. Tomamos rumbo a Áraba. Desde allí continuamos hasta Alta Badía. Llegamos hasta Armentarola, donde se termina la pista de esquí. En este punto hay que tomar un taxi que realiza un recorrido de unos 10 kilómetros con destino a Passo Falzarego. Este taxi no está incluido en el Forfait y tiene un precio de 7 euros por persona. Una vez allí, cogimos el teleférico Lagazuoi y descendimos hasta el Col de la Galina, y desde allí llegamos a la zona de Cinque Torri. El paisaje es espectacular. Una vez allí, hay que hacer un recorrido llamado Super 8, con el que se regresa al teleférico Lagazuoi. Pero al llegar a este punto, la pista estaba cerrada porque se había producido una luz. No hay otra manera de poder regresar, por ello habilitaron un autobús desde el parking de Vall de Dones que nos llevaría hasta el teleférico desde donde poder empezar el regreso. Para ello volvimos esquiando hasta el parking, esperamos a que llegase el autobús y realizamos el trayecto de unos 4 kilómetros. Perdimos bastante tiempo debido a este incidente, que tenemos que decir que estuvo muy bien resuelto por la estación, y empezamos a sospechar que íbamos a tener algún problema con el tiempo para poder regresar a nuestro destino. No tenemos imágenes desde este momento, ya que a partir de entonces primaba regresar a nuestro destino. La idea era que no todo el grupo se quedara tirado, sino que el que pudiera intentara llegar. A pesar de ello, os contamos un poco más de la ruta, ya que tiene algunas peculiaridades que seguro que os gustan. Tras coger el teleférico,
Empezamos el descenso, esta vez hacia Alta Badía. Una vez al final de la pista y para atravesar una zona completamente llana y poder llegar hasta el siguiente remonte, tienen unos trineos tirados por caballos. Estos trineos tienen unas cuerdas con nudos donde te puedes agarrar y los caballos nos arrastran por la zona llana. Tiene un precio de 3 euros por persona. Una vez ahí, nos tocó correr para conseguir, por tan solo un par de minutos, llegar a la cima Belvedere, desde donde ya podíamos descender con tranquilidad hasta Canacey. El resto de nuestro grupo consiguió llegar hasta Áraba. Allí cerraron los tornos y tuvieron que coger un taxi para llegar hasta Canacey. Una aventura más. La verdad es que resultó emocionante, sobre todo para mí, que como algunos ya sabéis, esquío desde no hace mucho tiempo. Al día siguiente teníamos pensado ir a hacer el descenso de la Marmolada. Hasta allí se puede llegar esquiando desde Canacey, pero se suelen formar grandes filas, así que decidimos llegar hasta allí en coche para aprovechar mejor el tiempo. De camino hacia la Marmolada había habido una luz que había sepultado un trozo de la carretera y tuvimos que regresar hasta Alba, donde tomamos el Telesilla-Champac y estuvimos esquiando en este ramal de la estación, llegando hasta Poza di Fassa. Hasta el pueblo hay una pista roja con unas vistas extraordinarias. Desde allí regresamos hasta Alba para coger el teleférico Col dei Rossi, para acceder a la Sella Ronda, y este día aprovechamos para hacer toda la vuelta esquiando a la Sella Ronda. Os dejamos unas imágenes. Te quiero a ti, te quiero a ti, a ti, a ti, a ti, pero te quiero a ti, te quiero a ti, a ti, a ti, a ti, a ti, te quiero a ti, te quiero a ti, a ti, a ti, a ti, pero te quiero a ti. Te quiero a ti, a ti, a ti, a ti, a ti.
a ti. Te quiero a ti. Te quiero a ti. A ti, a ti, a ti. Pero te quiero a ti. Te quiero a ti. A ti, a ti, a ti, a ti. Te quiero a ti. Te quiero a ti. A ti, a ti, a ti. Pero te quiero a ti. Te quiero a ti. A ti, a ti, a ti, a ti. Este es todo el recorrido que realizamos este día. Según la aplicación, a través de los datos registrados por el Forfait, recorrimos 58 kilómetros. Según nuestro GPS, 61. Tras realizar toda la vuelta, parte del grupo descendió esquiando directamente hasta Canacei y Raúl y yo bajamos en teleférico hasta Alba porque teníamos el coche allí. Al día siguiente, la carretera ya estaba limpia y pudimos llegar en coche hasta Malgacciapella, que es de donde arranca el primero de los 3 teleféricos que hay que tomar para llegar a lo alto de la Marmolada. Es la montaña más alta de los Dolomitas y el único glaciar que queda en esta cadena montañosa. El primer teleférico lo cogemos a una altitud de 1446 metros, para llegar una vez arriba del todo a los casi 3343 metros. En lo alto hay una terraza a modo de mirador desde donde puedes admirar todo el entorno. Y desde ahí nos esperan 12 kilómetros de pista para disfrutar esquiando.
La Marmolada fue escenario de enfrentamientos durante la Primera Guerra Mundial. En la parte alta del segundo teleférico hay un museo con hallazgos históricos, uniformes, equipos, armas, incluso en el entorno existen túneles y trincheras. Tras el primer descenso volvimos a coger los dos primeros teleféricos. Desde el segundo se puede acceder a la pista atravesando uno de estos túneles de la Primera Guerra Mundial. Desde ahí volvimos a descender hasta llegar al coche. Este día, ya que habíamos cogido el coche para llegar hasta la Marmolada, decidimos ir a conocer una de las estaciones que están incluidas en el Forfait, pero que no están unidas a la Sella Ronda. Fuimos a esquiar a Civetta. Es una estación con 72 kilómetros de pistas, en un entorno precioso y con pistas de esquí que discurren entre árboles. Te quiero a ti, te quiero a ti, a ti, a ti, a ti, pero te quiero a ti, te quiero a ti, a ti, a ti, a ti, a ti, te quiero a ti, te quiero a ti. El último día de esquí de nuestro viaje lo comenzamos también en coche. Ya tocaba regresar y estar más cerca de Múnich, así que decidimos ir a esquiar a otra estación, también incluida en el Forfait, pero sin estar unida a la Sella Ronda. Esquiamos en Kronplatz o Plan de Corones. Esta estación tiene 120 kilómetros de pistas, que resulta muy peculiar, ya que la parte principal de la estación se encuentra en la cima de Plan de Corones. Todos los telecabinas llegan hasta el punto central y todas las pistas descienden desde el mismo punto hacia todos los lados. Tras la jornada de esquí, nos dirigimos hasta Innsbruck, donde dimos un paseo por la ciudad. Paseamos y cenamos por la zona peatonal de Maria-Theresien-Straße. Al día siguiente tocaba volar de nuevo hasta casa.
¿Qué os ha parecido el destino? Nosotros apenas hemos regresado y ya estamos pensando cuándo vamos a volver. Si os ha gustado el vídeo, darle al like y suscribiros al canal. Nos vemos pronto.